¿Qué harías si el propio creador del universo decidiera hablar contigo? No en un susurro, no en un sueño, sino en una montaña en llamas, con una voz que haría temblar la misma tierra. Hace más de 3000 años, en el monte Sinaí, Dios no solo entregó 10 reglas, selló el destino de una nación y reveló la esencia del amor y de la santidad, y lo que sucedió allí, aún hoy, define quién eres y cómo debes vivir. El sol ardía sobre el desierto mientras el campamento de Israel descansaba al pie de la montaña sagrada. El aire estaba cargado de silencio y expectativa. Moisés, solitario, comenzó a subir el Sinaí. Sus pasos lentos levantaban pequeñas nubes de polvo que se mezclaban con el viento caliente. Cada piedra bajo sus pies parecía conducirlo no solo hacia lo alto, sino hacia dentro de un misterio divino. A medida que se acercaba, la nube densa y brillante, símbolo de la presencia de Jehová, palpitaba como si respirara. Allí, entre truenos distantes y un murmullo que parecía venir del mismo cielo, Dios lo llamaba. Israel estaba a punto de dejar de ser solo un pueblo errante, para convertirse en una nación santa sellada por el pacto del Altísimo. En aquella revelación majestuosa, Dios habló con ternura y autoridad. Vosotros habéis visto lo que hice a los egipcios, y cómo os llevé sobre alas de águilas, y os traje a mí. Ahora pues, si oyereis diligentemente mi voz, y guardéis mi pacto, entonces seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, 4-6. Cada palabra resonó como un trueno suave en el corazón de Moisés. Un llamado no solo a la obediencia, sino a la comunión. El desierto silencioso parecía escuchar el decreto divino que moldearía el destino de toda una nación. Con el rostro aún resplandeciente de la presencia del Señor, Moisés descendió apresuradamente de la montaña. Al llegar al campamento, convocó a los ancianos y a todo el pueblo. El murmullo cesó y la multitud se inclinó con respeto. La voz de Moisés, firme y reverente, repitió las palabras del Eterno. Entonces, como una sola voz, el pueblo respondió: «Todo lo que el Señor ha dicho, haremos». Fue un momento solemne, el nacimiento de un pacto entre el cielo y la tierra. En aquel eco colectivo había fe, pero también una promesa que el tiempo y las pruebas aún pondrían a prueba. Aún así, Dios los aceptaba como suyos, y el polvo del desierto se convertía en el escenario de la alianza divina. Una vez más, Moisés fue llamado a la montaña. El viento soplaba fuerte, y la nube espesa descendía lentamente, envolviendo la cumbre en sombras y luz. Entonces, el Señor dijo: «He aquí, yo vendré a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y para que también te crean para siempre». Éxodo 19, 9. El sonido de los truenos crecía como un preludio de algo sagrado. Dios quería no solo revelarse, sino confirmar delante de todo Israel que su voz hablaba por medio de Moisés. El hombre que un día huyó de Egipto, ahora se convertía en el mediador entre el Creador y su pueblo, el vínculo entre la gloria divina y los corazones humanos. El silencio del desierto fue roto por una orden divina que resonó como un eco sagrado entre los montes. Era tiempo de santificación. Moisés, descendiendo de la montaña, transmitió al pueblo la solemne instrucción de Dios: «Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí». Éxodo 19, 10-11. Cada hombre, mujer y niño se preparaba, no como quien se arregla para un encuentro común, sino como quien se purifica para estar delante del Rey del universo. Las tiendas se llenaban de murmullos de oración y confesión.
Las madres lavaban las ropas de sus hijos con manos temblorosas, los ancianos se inclinaban en arrepentimiento y el pueblo ayunaba, anhelando un corazón limpio. Durante esos días de espera, el aire estaba cargado de expectativa. El sonido de los vientos que descendían del Sinaí parecía traer el recuerdo de los milagros de Egipto y la memoria de un Dios que habla. Moisés, obedeciendo otra orden divina, mandó levantar barreras alrededor del monte, una frontera sagrada que nadie debía cruzar. El suelo alrededor del Sinaí se volvió territorio santo, prohibido incluso a los animales. Si alguno se atrevía a tocarlo tan solo, el castigo sería la muerte. El pueblo veía las estacas clavadas en la arena y comprendía que el Dios que los había libertado también era el Dios de la santidad y del poder. El miedo y el respeto se mezclaban como fuego e incienso en el corazón de Israel. Entonces, amaneció el tercer día. Un frío inusual recorrió el desierto. La mirada de cada israelita se volvió hacia el monte, y lo que vieron nada más sería olvidado. La nube que antes reposaba suavemente sobre la cumbre se volvió espesa, negra y viva. Descendió lentamente, cubriendo el Sinaí hasta envolverlo en tinieblas y relámpagos. Un sonido como de trompeta resonó, primero distante, luego desentosador, como si el mismo cielo respirara entre truenos. Moisés guió al pueblo hasta el límite sagrado y el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y su humo subía como el humo de un horno, y todo el monte temblaba grandemente. Éxodo 19, 18. El sonido de la bocina crecía en intensidad, hasta que aún Moisés exclamó: «Estoy aterrado y temblando». Hebreos 12, 21. De repente, todo cesó. El trueno se silenció, el viento se detuvo, y el desierto entero contuvo la respiración. El silencio que siguió era pesado, casi vivo. Entonces, desde dentro de la espesa oscuridad, una voz se hizo oír, profunda, majestuosa, irresistible. Era la voz del mismo Dios. Ningún sonido en la tierra se comparaba con aquella entonación que parecía atravesar cuerpo y alma. Moisés más tarde describió: «El Señor vino de Sinaí, y de Seir les amaneció. Resplandeció desde el monte Parán, y vino con 10,000 millares de santos. A su diestra había para ellos fuego de la ley. Ciertamente ama a los pueblos, todos sus santos están en tu mano. Ellos se sientan a tus pies, cada uno recibirá de tus palabras». Deuteronomio 32, 2 al 3. Allí, entre fuego y tinieblas, el Dios eterno habló con el hombre. La voz que creó el universo ahora pronunciaba su ley, el reflejo de su carácter, la esencia del amor divino revelada en poder y santidad. Y entonces, en medio de la nube y del fuego, la voz del Eterno resonó nuevamente. No era solo el sonido de un juez pronunciando sentencia, sino de un padre recordando el amor que lo había movido desde Egipto. Antes de cualquier mandamiento, vino el recuerdo de la gracia. «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre». Éxodo 20, 2. Aquellas palabras cayeron sobre el pueblo como un bálsamo en medio del temor. El Dios que hablaba no era un extraño oculto en las alturas, sino el mismo que había abierto el mar, que los había sustentado con maná, que los había guiado por nube y fuego. El mismo que había visto sus dolores y oído sus clamores. Su voz, al mismo tiempo firme y tierna, resonaba por los valles y corazones, revelando que su ley nacía del amor, no de la imposición, sino de la alianza entre el Creador y el Libertador. El sonido de la voz divina continuó y cada mandamiento parecía grabarse no solo en las tablas de piedra, sino en las profundidades del alma humana. El pueblo comprendía, entre relámpagos y silencio, que aquellas palabras no eran solo para Israel, sino para toda la humanidad.
Dios los había escogido para guardar ese tesoro, no para poseerlo, sino para transmitirlo. Eran depositarios de la voluntad divina, guardianes de una verdad que trascendería generaciones y fronteras. El eco de las palabras de Dios recorrería siglos, llamando a reyes y siervos, naciones e individuos a una vida de amor y justicia. 10 preceptos, breves y poderosos, definían el corazón de la ley: el amor a Dios y el amor al prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27, Deuteronomio 6:4-5, Levítico 19:18. En cada mandamiento estaba el reflejo del carácter divino: pureza, fidelidad, reverencia, verdad y misericordia. Aquello no era solo un código moral, sino la expresión del amor en su forma más pura, un espejo en el cual la humanidad podía ver el rostro de Dios. El Sinaí no era solo el monte de la ley, era el monte del amor revelado en santidad. Desde en medio de la oscuridad y del fuego, la voz divina prosiguió con autoridad que hacía vibrar el suelo. No tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 23. Cada palabra descendía como martillo de luz sobre el corazón humano. El Dios eterno, aquel que no tuvo principio ni fin, se declaraba el único digno de adoración. Ningún otro poder, idea o deseo podía ocupar el trono del corazón. Jehová no competía con los falsos dioses, simplemente los desenmascaraba como sombras. El primer mandamiento era un llamado a la lealtad total, a la pureza del amor. Todo lo que el hombre coloca por encima del Creador, riquezas, fama, poder o incluso personas, se convierte en un altar erigido a un ídolo invisible. El verdadero culto comienza cuando el corazón se rinde completamente a aquel que lo formó. Entonces, como un trueno que resuena en el silencio del alma, vino la segunda voz: no harás para ti imagen tallada, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. La multitud atónita oía la declaración que destruía siglos de superstición. Dios no podía ser reducido a piedra, metal o madera. El Creador no cabía en moldes humanos. Intentar representarlo sería rebajarlo a la condición de la criatura. Así, el Eterno mostraba que la fe verdadera es espiritual, no dependiente de formas, sino de comunión viva. Cada palabra liberaba a Israel de las cadenas de la idolatría que dominaban el mundo. Y entonces, la voz divina reveló algo más profundo. Yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Un celo santo, puro, nacido del amor. La relación entre Dios y su pueblo era como un matrimonio, íntimo, sagrado, exclusivo. Adorar a otros dioses era traición, adulterio espiritual. Pero el Señor, en su justicia, no dejaba de advertir: visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El pueblo comprendía, con temor, que el pecado nunca queda aislado. Se propaga a través de las generaciones, moldeando destinos. Los hijos cosechan la amargura de decisiones que no tomaron cuando repitan los caminos de los padres. Era un recordatorio de que cada acto tiene eco y que la infidelidad espiritual hiere no solo al hombre, sino a todo el futuro que procede de él. Sin embargo, como un rayo de luz rasgando la tormenta, la voz divina concluyó con una promesa de gracia: hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 26. La balanza de la justicia divina se inclinaba a favor de la misericordia. Donde el pecado dejaba cicatrices, el amor de Dios dejaba bendiciones. Su fidelidad no se limita a 4 generaciones, alcanza a millares. La ley que comienza con santidad termina en ternura. El fuego que arde en el Sinaí no es solo el de la justicia, sino el del amor que purifica.
El pueblo, postrado, comprendía que el Dios que exige fidelidad es el mismo que se deleita en perdonar y sostener a los que le aman. La voz divina prosiguió, ahora más suave, pero llena de majestad: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. El eco de estas palabras descendió sobre Israel como una advertencia sagrada. Cada sonido del nombre de Dios llevaba peso eterno. El mismo nombre que había libertado al pueblo, que había abierto los mares y hablado desde el fuego. El pueblo comprendía, entre espasmos de temor y reverencia, que pronunciar ese nombre exigía pureza de corazón. No era solo una prohibición contra los falsos juramentos, sino un llamado a la adoración verdadera. ¿Cuántas veces el hombre habla de lo divino con ligereza, sin percibir que cada palabra sobre Dios es un puente entre el cielo y la tierra? Santo y temible es su nombre. Salmos 111:9. Ante esto, el pueblo se inclinó en silencio, y las bocas se cerraron, pues hasta el respirar se volvió oración. Y entonces, como si el mismo tiempo se detuviera para escuchar, la voz del Señor resonó nuevamente: acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. Éxodo 28:11. Las palabras parecían envolver el aire con paz. El mandamiento no era nuevo, sino eterno. El sábado no comenzó en el Sinaí, sino en el Edén, cuando Dios reposó y bendijo el séptimo día después de crear los cielos y la tierra. Ahora Él llamaba a su pueblo a recordar esa señal, un memorial de la creación y del Creador. Guardar el sábado era recordar quién los había hecho. Era reconocer que el poder que formó el universo aún sostenía sus vidas. Cada puesta de sol marcaría el inicio de una alianza de reposo, un tiempo en que el hombre se desligaría del polvo de la tierra para mirar al cielo. El Señor, con ternura, delineaba el principio del descanso santo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y en el séptimo día reposó. Por tanto, bendijo el Señor el día de sábado y lo santificó. En este mandamiento estaba el sello divino, el nombre, el título y el dominio del legislador. Él era el creador, y por eso su ley tenía autoridad. El sábado distinguía al verdadero Dios de todos los falsos. Era la señal entre Él y su pueblo, la marca de los que le aman. Guardar el sábado era más que una pausa. Era un acto de adoración, un testimonio silente de lealtad. Aquellos que lo llamaban deleitoso, Isaías 58:13, no lo hacían por obligación, sino por amor. Dios había dado 6 días para el trabajo, pero el séptimo debía ser un altar en el tiempo, un espacio sagrado de comunión. Ninguna labor mundana, ninguna palabra trivial, ningún plan de negocio debía profanar sus horas. Era el día en que hasta los pensamientos debían elevarse del polvo. Los siervos, los hijos, aún los animales, todos debían reposar bajo el manto de la santidad. El sábado era el recordatorio semanal de que el hombre no es esclavo del trabajo, sino hijo de un creador compasivo. En ese día, las tiendas de Israel se llenarían de cánticos, y el desierto resonaría con el sonido del descanso y de la fe. El pueblo, que había aprendido a marchar y a guerrear, ahora aprendería el sagrado don de detenerse, y en ese silencio reconocer al Dios que habita el tiempo. Delante del monte envuelto en humo y fuego, el pueblo oía cada palabra como si el mismo corazón de Dios se derramara sobre la tierra. Entonces resonó la voz del Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da. Éxodo 20:12. Este mandamiento no es solo una instrucción familiar, sino un lazo divino entre generaciones. Dios confirió a los padres una autoridad sagrada. Ellos representan en el hogar el mismo cuidado divino. Deshonrar esa autoridad es romper el reflejo de Dios dentro de la familia. Amar, respetar,
Cuidar y sostener a los padres es por tanto una forma de adorar al Creador. La promesa contenida en este mandamiento va más allá del tiempo. Es una profecía de vida larga no solo en Canaán, sino en la nueva tierra, donde los fieles habitarán eternamente bajo el cuidado del Padre Celestial. Entonces la voz divina continuó, cortando el aire como una hoja pura. No matarás. Éxodo 20:13. El mandamiento no habla solo del acto físico de quitar una vida, sino de la esencia del odio, de la indiferencia y del egoísmo que mata lentamente el alma. Todo sentimiento de rencor, toda palabra cruel, toda negligencia hacia el que sufre son pequeños cuchillos invisibles que hieren al prójimo. La vida es don sagrado de Dios y cualquier desprecio por ella es un golpe contra el mismo Creador. Jesús, más tarde, revelaría el peso espiritual de este mandamiento. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Así que el sexto mandamiento es un llamado a la misericordia, al perdón y al amor que preserva y valora la vida. Luego el sonido profundo de la voz divina resonó nuevamente: no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. No se trata solo de evitar la traición física, sino de mantener el corazón puro delante de Dios. El adulterio comienza mucho antes del acto, nace en la mirada que se detiene, en el pensamiento que coquetea con lo prohibido. La pureza exigida por Dios es un reflejo de su propia santidad, y aquel que se mantiene fiel en cuerpo y alma revela en sí la imagen del Creador. Jesús afirmó: cualquiera que mira a una mujer con intención impura, ya adulteró con ella en su corazón. El mandamiento, por tanto, no es restricción, es protección. Protege el amor, la dignidad y la comunión sagrada que Dios creó para unir al hombre y a la mujer en fidelidad y santidad. Y una vez más, con autoridad que atravesaba los siglos, Dios declaró: no robarás. Éxodo 20:15. Este mandato va más allá del simple acto de tomar lo ajeno, abarca toda forma de deshonestidad y engaño. Robar no es solo apropiarse de lo que pertenece a otro, sino negar lo que es justo, explotar al débil, retener el salario del trabajador, manipular al inocente. El octavo mandamiento es el sello de la integridad. Condena la codicia disfrazada, el fraude en las palabras, la injusticia en los negocios e incluso el tiempo y los dones robados a Dios. Cada intento de lucro a costa del dolor ajeno es registrado como pecado ante el trono celestial. El mandamiento nos llama a vivir con manos limpias y corazón íntegro, pues quien es fiel en lo poco, revela el carácter del mismo Cristo. Entonces el sonido del noveno mandamiento atravesó el aire, cargado de verdad y justicia: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo 20:16. En aquella montaña que temblaba bajo la presencia de Dios, el Creador dejaba claro que la mentira es una de las armas más sutiles y destructivas del enemigo. Engañar no es solo pronunciar falsedad con palabras, sino transmitir una impresión equivocada, manipular la mirada, usar el silencio para ocultar la verdad. La mentira hiere el alma de quien la pronuncia y destruye la reputación del inocente. Dios, que es la verdad, exige de sus hijos pureza en los labios y rectitud en las intenciones. Cada palabra dicha debe ser un reflejo de la luz divina, pues de la abundancia del corazón habla la boca. Difamar, exagerar o distorsionar es traicionar la imagen de Dios en nosotros. El noveno mandamiento, por tanto, no es solo una norma moral, es un llamado a la integridad, a la transparencia y al amor que protege al prójimo con la misma verdad con que el Señor nos guarda. Y entonces vino el décimo y último mandamiento, alcanzando no solo las acciones, sino las intenciones más secretas del corazón. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20:17. Aquí Dios va a la raíz de todo pecado, el deseo egoísta que se instala en silencio antes de convertirse en acto. Codiciar es desear lo que Dios no nos dio, es decir, en silencio: lo que tengo no es suficiente, es la semilla de la ingratitud que brota en rebeldía. Pero quien guarda el corazón puro delante del Señor, quien confía en su providencia y se alegra con lo que tiene, vive en verdadera libertad.
El 10º mandamiento revela que el campo de batalla del pecado no está fuera, sino dentro de nosotros, y que la victoria comienza cuando el corazón se rinde totalmente a la voluntad de Dios. El monte humeaba. Relámpagos cortaban el cielo. El suelo temblaba como si la propia tierra reconociera la voz de su Creador. Entre truenos y llamas, la ley eterna fue proclamada, sellando para siempre la alianza entre Dios y el hombre. El pueblo, tomado de temor, retrocedió ante la gloria divina. Sus voces temblaban al clamar: «Habla tú con nosotros y oiremos, y no hable Dios con nosotros, para que no muramos». Éxodo 20:19. Moisés, con el rostro vuelto a la oscuridad donde estaba Dios, respondió: «No temáis, que Dios ha venido para probaros y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis». Éxodo 20:20. El sonido cesó, pero la impresión quedó grabada para siempre. El Dios que liberó a Israel ahora les daba una ley que también liberaría el corazón. El pueblo, aún ciego por el peso de los años de esclavitud y paganismo, no comprendía plenamente la profundidad de aquellas palabras. Dios, en su paciencia, dio a Moisés preceptos adicionales, juicios y estatutos que explicaban y aplicaban la esencia de los 10 mandamientos al cotidiano. Mientras el monte aún exhalaba humo, el legislador celestial mostraba al hombre que su ley no era una carga, sino un espejo que reflejaba el carácter divino, justo, santo y eterno, y en aquella montaña, entre el eco de los truenos y el silencio del pueblo postrado, nacía no solo una nación, sino el fundamento moral del universo, la voz de un Dios que habla, no para condenar, sino para enseñar el camino de la vida eterna. La primera ley que el Señor transmitió después del Decálogo trataba de los siervos, un recordatorio directo de que Israel había sido esclavo en Egipto y ahora debía aprender a ejercer el poder con misericordia. En tiempos antiguos, la servidumbre era a menudo el destino de criminales o deudores. Pero el hebreo no podía ser esclavizado para siempre, en el 7º año debía ser liberado, pues la libertad formaba parte de la identidad del pueblo de Dios. El robo de hombres y el matiz premeditado eran castigados con la muerte, y aún los siervos extranjeros eran protegidos por la justicia divina. Si un señor hería a su siervo y lo mutilaba, éste era inmediatamente liberado. Dios estaba enseñando al pueblo que la autoridad sin compasión es tiranía y que el poder, en manos de quien fue liberado, debe siempre reflejar la gracia de quien libera. Cada precepto era una lección de humanidad, un recordatorio vivo de que el mismo Dios que juzga es el Dios que se compadece. Las leyes de misericordia se extendían también a las viudas, huérfanos y extranjeros. El Señor advirtió: «Si de alguna manera los afliges, y ellos claman a mí, yo ciertamente oiré su clamor, y vuestras mujeres quedarán viudas, y vuestros hijos huérfanos». Éxodo 23:24. Era un mensaje solemne. Dios se ponía como defensor de los que no tienen voz. Los extranjeros, que habían dejado sus tierras y buscaban refugio entre los israelitas, debían ser tratados con justicia. No oprimirás al extranjero, porque conoces el corazón del extranjero, porque fuiste extranjero en la tierra de Egipto. En estas palabras se revela el corazón de Dios. Él no solo establece leyes, sino que apela a la memoria, a la empatía, a la compasión que nace de quien conoce el dolor de la esclavitud. La justicia divina no es fría, es profundamente humana, moldeada por el amor que protege al débil y confronta al poderoso. Las leyes sociales también enseñaban honestidad y bondad práctica. Dios prohibió la cobranza de intereses sobre los pobres y ordenó que la prenda del necesitado fuese devuelta antes del atardecer, para que no pasara la noche a la intemperie. Quien robara debía restituir el doble. La mentira, el soborno y el falso testimonio eran abominables delante de Dios. Incluso el trato a los enemigos fue incluido. Si alguien encontraba el buey de su adversario perdido, debía devolverlo. Si el enemigo caía, debía ayudarle a levantarse. El Señor estaba formando una nación diferente, una comunidad de carácter santo, donde la rectitud se convirtiera en cultura y la compasión fuese ley. Y entre todas esas instrucciones, el sábado fue nuevamente recordado como el recordatorio semanal de que toda la bondad humana nace del descanso en Dios. Seréis para mí gente santa. Éxodo 23:31. Esa era la esencia de cada estatuto, reflejar la santidad del legislador en cada acto de justicia y misericordia.
Moisés registró todas esas palabras, grabándolas como un tesoro para las generaciones futuras. Y entonces Dios dio una promesa extraordinaria. He aquí yo envío un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino, y te lleve al lugar que he preparado, porque mi nombre está en él. Éxodo 23, 20 al 21. Aquel ángel era Cristo, el mismo que guiaba a Israel en la columna de nube y fuego. Era el Salvador presente, conduciendo al pueblo hasta que viniera el Salvador prometido. Cuando Moisés descendió del monte y contó todo al pueblo, la respuesta resonó como un solo corazón. Todas las palabras que el Señor ha hablado, haremos. Éxodo 24:3. Y allí, con el libro del pacto en las manos y la presencia de Dios sobre el monte, Israel confirmó su voto. Un pueblo liberado, llamado a la obediencia. Una ley perfecta, nacida de la gracia. Y un Dios que aún en el fuego y en el trueno, hablaba con ternura a un pueblo que estaba aprendiendo a ser santo. El sol se levantaba detrás del Sinaí, y la montaña, cubierta por una neblina dorada, parecía arder bajo la presencia del Eterno. El aire estaba cargado de reverencia. Al pie de la montaña, Moisés levantó un altar, símbolo visible del encuentro entre el cielo y la tierra. A su lado, se levantaron 12 columnas, una por cada tribu de Israel, testificando el compromiso de un pueblo entero con el Dios que los había liberado. Jóvenes escogidos presentaron sacrificios sobre el altar, y la sangre de las ofrendas fue rociada alrededor de él, señalando la santidad de aquel pacto. El pueblo observaba en silencio, mientras Moisés tomaba en sus manos el libro del pacto y leía, con voz firme y clara, las palabras del Señor. Cuando terminó, el silencio fue interrumpido por una respuesta unánime, resonando entre las rocas del desierto. Todo lo que el Señor ha hablado, haremos y obedeceremos. Era el pacto de una nación entera con su Creador, sellado no solo con palabras, sino con sangre. Esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Hebreos 9, 19 y 20. Y entonces el Señor llamó a los escogidos a subir más alto. Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos fueron convocados a la presencia divina. El pueblo quedó a los pies del monte, en adoración silenciosa. Aquellos hombres subieron y Dios los honró con una visión gloriosa. Y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como una obra de piedra de zafiro, y como la apariencia del cielo en su claridad. No vieron el rostro del Eterno, pero contemplaron su gloria, sintiéndose pequeños ante la pureza y el poder que emanaba de él. Sus corazones se llenaron de arrepentimiento y reverencia. La visión del cielo, azul como zafiro, reflejaba la santidad y la paz que envolvían el trono de Dios. Allí, su fe fue fortalecida. Allí comprendieron que el rey de Israel no era como los reyes de la tierra, era santo, invisible y eterno. Y cuanto más lo contemplaban, más se purificaban sus corazones hasta que pudieran soportar la luz de su presencia sin ser consumidos. Entonces vino la llamada suprema. «Sube a mí al monte y quédate allí», dijo el Señor a Moisés. Y él partió llevando consigo a Josué, su siervo fiel. Antes de subir, designó a Aarón y a Hur para juzgar al pueblo en su ausencia. Cuando Moisés comenzó a ascender, una densa nube cubrió la cima del monte, y la gloria del Señor reposó sobre él. Durante 6 días, la nube permaneció inmóvil, silenciosa, misteriosa. Dios no habló, no se reveló. Era tiempo de espera, tiempo de prueba. Incluso Moisés, el amigo de Dios, necesitó prepararse con ayuno, oración y examen propio para entrar en la presencia del Altísimo. Durante 6 días, su corazón fue purificado, su alma lavada en la esperanza y la fe. Josué permaneció con él, comiendo del maná y bebiendo del agua del arroyo, fiel al lado de su maestro, mientras el cielo preparaba el momento del encuentro. Y entonces, en el 7º día, el santo sábado, la voz de Dios rompió el silencio. La nube se abrió ante los ojos de todo Israel, y de la montaña surgió un fuego devorador. El pueblo, aterrorizado, vio el Sinaí brillar como si fuera de bronce ardiente.
Moisés, tomado por la presencia divina, avanzó dentro de la nube, desapareciendo a los ojos de todos. Allí dentro, envuelto en la luz inaccesible, permaneció 40 días y 40 noches. Josué quedó en la entrada, fiel y silencioso, alimentándose mientras esperaba. Pero Moisés ayunó. Ni pan ni agua tocaron sus labios. Estaba ante el Dios vivo. El tiempo ya no tenía medida. La eternidad lo envolvía. La gloria que descendía del cielo moldeaba al siervo y preparaba al libertador para recibir las leyes del reino. En la cima del Sinaí, el hombre encontraba a su Creador, y el Creador, por amor, revelaba su voluntad a un pueblo llamado a ser santo. En el sagrado silencio del monte, mientras la nube aún envolvía la cima del Sinaí como un manto de luz, el Señor habló nuevamente a Moisés. Su voz, firme y compasiva, resonó entre los relámpagos que cortaban el cielo. Me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. El Dios que liberó a Israel de la esclavitud ahora deseaba habitar entre ellos, ya no solo en manifestaciones de fuego y trueno, sino en presencia constante, cercana, palpable. Cada medida, cada detalle del santuario reflejaría la santidad del cielo, y entre aquellas cortinas sagradas, el invisible elegiría residir. Era más que una tienda, era el símbolo de la reconciliación entre el Dios eterno y un pueblo imperfecto. Un recordatorio de que el Creador no buscaba solo ser temido, sino amado, adorado y habitante del corazón de su pueblo. Entre las instrucciones, una orden sonó con solemne énfasis. Por tercera vez el sábado fue reafirmado. Entre mí y los hijos de Israel será una señal para siempre, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifica. Éxodo 31, 17, 13. Incluso ante la urgencia del tabernáculo, la voz divina advirtió: ninguna obra, ni siquiera la más sagrada, debería violar el descanso del séptimo día. El Señor sabía que el celo religioso podía convertirse en desobediencia disfrazada. Por eso les recordó que el sábado no era una carga, sino un sello del pacto, el vínculo que unía al Creador con sus criaturas. Era el día en que el hombre dejaba de lado el trabajo para recordar quién lo sustentaba. El sábado no solo era un mandamiento, sino un recordatorio de identidad. Guardarlo era declarar: pertenecemos al Señor, y romperlo sería romper la comunión con aquel que lo santificaba. Mientras Moisés permanecía envuelto en la gloria divina, el Señor hizo una promesa de ternura incomparable: habitaré en medio de los hijos de Israel, y les seré por Dios, para que por mi gloria sean santificados. Éxodo 29, 45, 43. El cielo deseaba estar entre tiendas humanas, y como señal visible de su autoridad, el propio Dios escribió el Decálogo con su dedo en tablas de piedra. Éxodo 32, 15 y 16. Eran más que mandamientos, eran el reflejo del carácter del propio Creador grabado en roca eterna. Esas tablas serían guardadas en el Santo de los Santos, el corazón del santuario, como testimonio del pacto entre Dios y el hombre. El fuego que escribió las leyes era el mismo que iluminaría el camino de Israel, y cada trazo grabado recordaría al pueblo que la obediencia no era mera obligación, sino respuesta de amor a aquel que los liberó. Así, de una nación de esclavos, Dios formaba su pueblo peculiar, el tesoro del Rey de Reyes. Los había separado del mundo para confiarles una misión sagrada: guardar su ley y revelar su carácter a las naciones. Israel sería la luz del mundo, el faro que guiaría a los pueblos sumidos en la idolatría al conocimiento del Dios vivo. Si eran fieles, serían inquebrantables. El Señor sería su defensa, su Rey y su gloria. El tabernáculo en el desierto se convertiría en el símbolo de la presencia divina en medio de la humanidad, un recordatorio de que el cielo siempre estuvo dispuesto a descender y habitar entre los hombres. El santuario sería el corazón palpitante de una nueva nación santa, donde cada ofrenda, cada incienso y cada rayo de luz señalarían al día en que el propio Dios se haría carne y habitaría entre los otros. Y si esta historia habló a tu corazón, si la voz de Dios aún resuena en ti, recuerda que cada relato como este es una nueva oportunidad de escuchar el cielo. Entonces, deja tu like, comparte este video e inscríbete en el canal, porque la palabra sigue viva
Y aquí, ella cobra voz.